Amén, hermano, que el Señor les bendiga. Una bendición poder verles en este día domingo bastante soleado, domingo en el que nos pusimos nuestras mejores galas, en que venimos con la mejor disposición para alabar a nuestro Padre Celestial y para que Él también nos hable. Y hermano, yo creo que muchos ya saben de lo que vamos a hablar o tienen una idea de lo que vamos a hablar. El título de esta meditación es Antídoto. ¿Saben qué es un antídoto, hermanos? Contrarresta un veneno, una sustancia. Y a través de la historia, la medicina ha tenido grandes avances. Y uno de esos es encontrar antídotos para muchas sustancias. Por ejemplo, para sustancias nocivas, para sobredosis de una sustancia nociva en el cuerpo, hay antídoto para eso. Hay antídoto para contrarrestar gente que ha estado expuesta a animales con rabia. Y yo creo que uno de los más comunes, hermanos, y el que se me venía a la mente de primero, es el antídoto cuando hay mordeduras de serpientes. Eso es bastante común, es bastante usado en diferentes lugares, especialmente en las zonas desérticas. Y estos antídotos, especialmente para las serpientes, hermanos, se empezó a usar alrededor de 1890. Mucho tiempo después de lo que lo hubiera necesitado el pueblo de Israel y Moisés. Y es de eso que vamos a hablar, hermanos. Vamos a hablar del pueblo de Israel cuando se vio necesitado de un antídoto. Eran picados por serpientes y no había un antídoto como ahora sí lo hay para diferentes sustancias. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Números, capítulo 21, del 4 al 8. Los que van al día con la lectura ya pasaron por este pasaje. Números 21 del 4 al 8. Amén. Cuando tengan me contestan con un fuerte amén. Amén. Leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, tal cual está escrito. Y el título de muchos en su Biblia puede ser La serpiente de bronce. En la mía lo es. Voy a leer la Nueva Traducción Viviente. Usted puede seguir con la Reina Valera 60. Dice: luego el pueblo de Israel salió del monte Hor y tomó el camino hacia el Mar Rojo para bordear la tierra de Edom. Pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. ¿Por qué nos sacaron de Egipto para morir aquí en el desierto? Se quejaron. Aquí no hay nada para comer, ni agua para beber. Además detestamos este horrible maná. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Así pues Moisés oró por el pueblo. Entonces el Señor le dijo a Moisés: haz la figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Versículo 9. Así que Moisés hizo una serpiente de bronce y la ató a un poste. Entonces los que eran mordidos por una serpiente miraban la serpiente de bronce y sanaban. Oramos, hermanos. Padre y buen Dios que está en los cielos, gracias te doy, Señor, por este privilegio inmerecido, Padre, que me das de poder dirigirme a este grupo de hijos tuyos, Señor. De manera especial te pido, Señor, que tengas misericordia de mí y que seas tú, Señor, el que hables a través de mí, poderoso Dios. Que este mensaje, Señor, pueda llegar al corazón de mis hermanos como ha llegado a mi corazón, Padre, entre la semana. De manera especial, Señor, te pido que mis hermanos se puedan llevar algo, Señor, de esta mañana, Padre bendito. Que se puedan llevar algo, Señor, regresar a sus casas, poderoso Dios. Que seas tú hablándoles a su vida, Señor. Que seas tú, Padre, poniendo esta palabra en su corazón, en su mente, Padre. Y que al salir de aquí, Señor, la puedan recordar, Señor, y la podamos todos nosotros, Señor, poner en práctica. En el nombre de Dios te lo hemos pedido. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermano. Como le mencionaba, el título de esta meditación es el antídoto. Y hermano, un poco de contexto es que el pueblo de Israel seguía desplazándose en el desierto, buscando llegar a la tierra prometida. Sin embargo, a través de ese caminar de esos 40 años, se vieron con diferentes dificultades. Muchas de ellas eran de que no los dejaban pasar por la ruta que ellos tenían planeada. Y a veces les tocaba bordear
Y muchas, hermanos, de esas complicaciones que ellos tuvieron en ese caminar fueron causados por ellos mismos, por su incredulidad y por su falta de fe. Quiero que vayamos al versículo 4. Y dice, pero el pueblo se impacientó con tan larga jornada. Hermanos, como hijos de Dios, como seres humanos, es normal que nosotros nos impacientemos. A nadie le gusta esperar. Y hablábamos, de hecho, la otra vez que yo prediqué, yo hablaba sobre falta poco. Y hablábamos sobre Noé. Él guardó paz y hablábamos en ese momento cómo él guardó paz en el momento de desesperación. Y hermanos, como hijos de Dios debemos de marcar la diferencia en todo lo que hacemos y hasta en los momentos cuando esperamos. Y este es un recordatorio, hermano. El hijo de Dios jamás debe de maldecir cuando se siente desesperado. El hijo de Dios no debe de ponerse a quejar en voz alta. El hijo de Dios confía en el Padre. Si usted tiene quejas o si usted tiene algún malestar en su corazón, no contamine a su hermano, no contamine a su familiar, no contamine a su esposa. A veces es bueno hablar, de hecho es necesario hablar entre nosotros, pero una cosa es hablar y otra cosa es quejarme. Y si nosotros tenemos algo que nos molesta en nuestro corazón, lo ideal es que lo pongamos en las manos de Dios y en realidad lo que tenemos que buscar a través de Él es paz. Y en el versículo 5, hermanos, podemos ver que dice, y comenzó a hablar contra Dios y Moisés. El pueblo de Israel se quejó contra Dios y contra su líder. Y yo, hermano, hacía la investigación, porque es que si nosotros nos ponemos a ver, esta historia se repite, pero demasiadas veces en todo el transcurrir de esos libros. Es como un patrón, es un ciclo vicioso, que se quejan, llegan donde Moisés, o bueno, de hecho se quejan, les va mal, llegan donde Moisés, el Señor tiene misericordia de ellos y vuelven otra vez. Y yo me puse a investigar que al menos 10 veces lo que está escrito, ellos llegaron y se quejaron con Moisés y deseaban volver a Egipto y le reclamaban, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Al menos 10 veces, bastantes veces. Yo me ponía a analizar por qué será que tantas veces se escribe y se repite. Se pudo haber puesto solo una tan sola vez como una muestra, pero es que, hermanos, nosotros como humanos somos iguales. Criticamos al pueblo de Israel y nosotros nos vivimos quejando por todo y por nada. Y hermano, qué triste es y cuántas veces nosotros hemos actuado así, que antes de buscar ser una ayuda o ser una solución para una problemática, hemos sido un problema. Qué diferente hubiera sido si el pueblo de Israel hubiera llegado donde Moisés. Moisés, nos estamos tratando mucho, ¿qué está pasando? ¿Cómo te podemos ayudar? ¿Has considerado eso? No, pero ellos llegaron de una sola vez y se quejaron. Y yo me ponía a reflexionar, hermano, cuántas veces nosotros como hijos de familia nos hemos quejado en nuestras casas. ¿Cuánto alguna vez nos hemos quejado por alguna situación en nuestra casa? Como hijos, todos hemos sido hijos, amén. Somos hijos. ¿Cuántos alguna vez, hermanos, nos quejamos de una situación sin pensar que nuestros padres también estaban inmersos en esa situación? A veces actuamos egoístamente. ¿Cuántos de nosotros como hijos de familia, hijos de padres de familia, nos quejamos que comimos lo mismo por bastantes días? Un ejemplo. Y nos quejamos, decir, mamá, ¿y por qué lo mismo otra vez? Y frijoles otra vez, mamá. Y comer frijoles es una bendición, tan caros que están, hermanos. Y cualquier plato que nuestros padres o que tengamos en nuestra mesa es bendición. Sabe Dios cuánto ha trabajado nuestro papá o la persona que nos provee para poner ese plato en la mesa. Y cuánto nos quejamos y lo mismo otra vez. Y no compran soda, no compran gaseosa, agua otra vez. Y nos podemos quejar por todo, otra vez pan tieso. De que las cosas que ya se va a vencer compran en la casa. Y hermanos, nosotros como hijos fuimos a veces ingratos, como que nuestros papás no estaban en la misma circunstancia. ¿Ustedes creen que a veces el papá o la mamá no está aburrido de comer lo mismo? O de vivir alquilando. Decir, mamá, solo moviéndonos vivimos de casa en casa, no podemos comprar una casa propia. ¿Y usted cree que el papá o la mamá no está también con esa misma preocupación o con esa misma dificultad? Pero a veces somos egoístas y pensamos solamente nuestro bienestar. Y eso me ponía a pensar yo, hermano, ¿por qué el pueblo de Israel no pensó, hey, nosotros estamos desesperados, ¿cómo no debe estar Moisés, que es nuestro líder y tiene que aguantarnos a todos nosotros? Pero ellos solo pensaban
en ellos mismos. Esposas o madres, ¿cuántas veces quizás se han quejado de lo poco que gana el esposo? Y han dicho, qué poquito gana. Este no trabaja mucho, hombre, ya no le pone las pilas, por eso no lo ascienden en el trabajo. Pero también él está pasando por la misma, está inmerso en la misma situación. Hermanos, procuremos ser solución y no problema. Moisés, por supuesto, era humano. Él hablaba con Dios, pero él también estaba desesperado, hermano. Vamos al versículo 5, la segunda parte. Y esto es bien complicado y duro, hermano. Y dicen, aquí no hay nada para comer. Y a veces como hijos de Dios nos quejamos injustamente. ¿Será que de verdad no tenían nada para comer, hermanos? ¿De verdad no tenían nada para comer ellos? Tenían provisión del Padre. Hermanos, si Dios veló por ellos para que ni un tan solo día le hiciera falta algo. A veces nos quejamos porque no tenemos lo que deseamos, pero la provisión de Dios siempre ha estado ahí. Dios nunca se olvida de sus hijos. Como lo mencionaba la otra vez, nosotros nos olvidamos de Él, hermanos. Y luego dicen, en la segunda parte del versículo 5, dice, ni agua para beber. ¿Será que de verdad no tenían agua para beber ellos? Hermanos, ustedes que han venido siguiendo la lectura del libro de Números, poco antes habían visto salir agua de la roca. ¿Será que de verdad agua no tenían para beber, hermanos? Y hermanos, ¿cuántas veces no hemos visto nosotros salir agua de la roca en el desierto y aún así nosotros hemos seguido quejándonos? Y estas palabras yo me puse en el papel de papá. Ahora que soy papá yo lo entiendo aún mejor y me dolió un poco. Bueno, de hecho me dolió bastante. En mi versión dice, o en la versión Nueva Traducción Viviente, la que estoy usando, dice, además detestamos este horrible maná. En la 60 dice, este pan suave creo que dice, ¿verdad? Pan liviano. Se refieren al maná. Y esas palabras me dolieron a mí. Detestamos este horrible maná. Algo milagroso se volvió algo aborrecible. Algo milagroso se volvió algo cotidiano y como tenían todos los días le perdieron el gusto. Hermano, el maná era algo milagroso. Se ha predicado aquí muchas veces del maná. Era pan del cielo de parte de Dios. Yo lo veía, era comida con amor de parte de Dios. El maná traía el sazón de papá. Era pan preparado por Él. Si lo podemos ver así, es como cuando un papá prepara algo para sus hijos y lo hace con mucho amor, de la mejor forma, de lo que tiene, con el mejor sazón. Y el hijo le dice, qué feo esto que me dieron de comer hoy. Qué doloroso haber sido para Dios que le digan, detestamos este horrible maná. El Señor les mandó lo mejor que ellos, o lo que ellos necesitaban, lo mejor. Pan aderezado por parte de Dios. Y ellos dijeron, detestamos este horrible maná. Madres de familia, más de algunos, especialmente cuando los hijos están pequeños, ¿cuántas veces los hijos no le hicieron mala cara a una comida? Y ustedes dieron eso, a veces, no porque era lo que ustedes querían dar, era porque lo que tenían. ¿Y cuánto tiempo ustedes no pasaron quizás aderezando algo? Quizás no era lo más suculento que había, pero es lo que había. Pero ustedes trataron de hacerlo de la mejor forma y de ponerlo en la mejor presentación. Quizás hasta se quemaron, quizás hasta fueron del vecino a prestar algo, a que les regalaran quizás hasta sal para ponerle un poquito de sal, un poquito de condimento, que ni consomé había en la casa. Y que sus hijos le digan que detesto esta comida que me das. O quizás en palabras salvadoreñas, qué feo eso que me diste, mamá. Qué doloroso. Cuando quizás uno de papá, quizás con lo poco que uno ha podido conseguir, uno le da algo a un hijo. Ahora para los útiles escolares. Los útiles escolares son caros. Y quizás uno no le pudo comprar al hijo el de los stickers, ¿verdad? De las pegatinas o calcomanías. De los equipos del Barça, del Madrid. Yo me acuerdo que antes estaban de moda eso, era muy caro. Y quizás compraron uno de menor valor y que el hijo, en vez de valorar y pensar, saber cuánto mi papá no dejó de invertir en él para comprarme a mí, en vez de pensar en eso, cuántas veces uno de hijo o los hijos han rechazado eso. Y comiencen a pensar, hermanos, y no es para que se enojen con sus hijos después de esta predicación, no, solamente para que nos pongamos en ese papel. Cuando nosotros dimos algo con mucho amor, o quizás no como papá, pero cuando dimos algo con mucho amor y nos despreciaron,
Quizás hasta dejamos de comer para juntar, para comprar algo, y cuando lo regalamos a esta persona nos dijo, y esto me compraste. O a veces un gesto habla más que 1000 palabras, o que una palabra, hermanos. Qué doloroso haber sido que digan, y me duelen esas palabras, detestamos este horrible maná. Hermano, ¿cuántas veces nosotros no nos hemos quejado de algo que Dios nos dio como una bendición? Yo me ponía a pensar esto, ¿cuánto alguna vez deseaban un lugar para congregarse? ¿Cuántos alguna vez le pedían a Dios, Señor, poneme una iglesia donde congregarme? Y el Señor nos puso en una iglesia, y ahora hasta nos quejamos cuando hay culto, y otra vez culto, y otra actividad, y otra actividad. ¿Cuántos nos deseamos con gran fervor, ojalá que me pongan a mí, que me tomen en cuenta para hacer X privilegio, que me incluyan en X ministerio? Y ahora, ¿qué decimos? 3 veces me ponen a mí en el mes, como que no hay más gente. Hermano, cuando antes usted deseaba, y solo a mí me ponen, y otra vez hacer esto. Hermano, nosotros a veces nos quejamos de las cosas que hemos pedido a Dios en oración. Y esto puede aplicar para todo. ¿Cuántas veces no pidieron por un esposo, por una pareja, por un trabajo, etcétera, por un negocio, y ahora eso, en vez de ser bendición, es queja? Y lo más peligroso, hermano, cuando nosotros las bendiciones diarias de Dios, que porque las recibimos todos los días, ellos recibían el maná todos los días, ¿sí? Y ahora lo veían como algo cotidiano, algo detestable. Hermano, el hecho, y yo me ponía a pensar en eso, que el hecho que yo pueda tomar un vaso con agua y yo lo pueda digerir, o no sé, lo pueda procesar mi organismo correctamente, es una gran bendición. Que yo pueda comer algo y que pueda hacer todo el ciclo, ¿verdad? Todo el sistema, todos los sistemas, ¿verdad? Que el sistema digestivo, y que haga todo el proceso, desde el punto A al punto B, sin tener necesidad de que alguien me ayude, a tener un aparato que me ayude. Esa es una gran bendición, hermano. Poder bañarse uno solo, poder caminar uno solo, esa es una gran bendición, pero le perdemos la gracia. Hasta, hermano, los que aún tenemos pelo, yo le doy gracias a Dios porque todavía tengo pelo que peinarme. Tal vez algún día me va a hacer falta y voy a decir, ahora no le pongo no le doy importancia. Y así, todas las cosas que el Señor nos da día a día, comer con nuestra familia, otra vez a comer con mi hermana, con mi hermano. Hermano, un día va a faltar y va a desear. Y va a desear, hermano. Vamos al versículo 6. Entonces el Señor envió serpientes venenosas entre el pueblo, y muchos fueron mordidos y murieron. Empezaron a pasar momentos de dolor. Le empezaron a pasar verdaderamente mal. Y si estaban ellos desesperados por lo largo de la jornada, ahora la preocupación o dolor era más grande. O ya la desesperación era que cuánto nos tardamos y nunca llegamos. Ahora la desesperación es, nos están mordiendo las serpientes. ¿A quién lo ha mordido alguna serpiente aquí? Nadie. Ah, bueno. Bueno, gloria a Dios, gloria a Dios. ¿A cuántos los ha mordido un perro? A mí me ha mordido varias veces, perro, levanta las 2 manos. Y hermanos, si uno sigue el tratamiento necesario, uno puede sobrevivir a la mordedura de un perro, si no es muy grande, ¿verdad? Si lo vemos del lado del posible contagio de rabia. Pero hermanos, ellos empezaron a pasar mal, porque ahora el problema no era el tiempo, sino que ahora era ver a un hijo muerto. ¿Sí? Porque empezaron a picar o a morder las serpientes a diestra y siniestra. No daban, ese está muy pequeño, este está muy delgadito, dejémosle, vamos al que está más cholotón. No, empezaron a morder a diestra y siniestra, y ahora aquellos que se quejaban empezaron a ver a sus hijos muertos, ver a su mamá muerta, a su papá muerto, a su esposa muerta, a sus amigos muertos. Empezaron a morir, dicen, gran cantidad. Y hermanos, muchos estamos siendo mordidos por serpiente actualmente, y muchas de ellas, o muchas serpientes nos están mordiendo por nuestras malas decisiones. Así como el pueblo de Israel, que por su falta de fe y por su siempre constante queja le empezó a ir mal, y por quejarse con Dios les empezó a ir mal. Y hermano, yo no sé qué veneno, con qué veneno usted está luchando en esta mañana, o en esta semana, en estos días. Usted sabrá con el veneno que está luchando. A veces, tener el veneno de una familia desintegrada. ¿Cuántos quisieran, quizás muchos quisiéramos,
poder sentar a toda nuestra familia en una mesa. Bueno, si ya murieron, pues lastimosamente ya no se puede. Pero si están vivos, ¿cuánto no quisiéramos poder sentarnos con toda nuestra familia? Pero por ave motivo no podemos. Quizá algunos están en un hospital, otros están privados de libertad, otros tuvieron que irse a otro país a buscar un mejor futuro, pero no se puede. Venenos propios que nosotros estamos luchando, a veces malas prácticas. Usted sabrá con qué veneno está luchando en esta mañana, en estos días, hermanos. Vamos al versículo 7. Así que el pueblo acudió a Moisés y clamó: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Pide al Señor que quite las serpientes. Ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ya buscamos de Dios. Y así somos los seres humanos. Es un patrón que todos repetimos. Cuando estamos bien, y a veces actuamos como cuando estamos sanos, no vamos al doctor. Aunque lo ideal sería que constantemente fuéramos a hacernos chequeos, ver cómo están los niveles de nuestro organismo, etcétera. Pero hermano, lastimosamente, nosotros como seres humanos buscamos a Dios ya cuando estamos con el agua al cuello. Ya cuando la serpiente nos tiene bien mordidos. Ya cuando empezamos a marearnos por el veneno. Ya cuando hemos caído del veneno. Ya cuando estamos arrastrándonos. Ya cuando empezamos a ver borroso, ahí empezamos a buscar de Dios. Cuando Dios está ahí siempre. Y ellos no valoraban eso, es que a veces uno desconoce los peligros que el Señor lo guarda. Las serpientes ahí andaban en el desierto, pero el Señor por su infinito amor y misericordia los había protegido de ellas. Y eso no lo valoraban. Todos los animales salvajes que andaban en el desierto no lo valoraban. Que su ropa no se desgastara en todo ese tiempo, hermanos. Ahí no podían ellos ir a ninguna tienda a comprarse ropa. El Señor veló por ellos cada uno de los 40 años que ellos estuvieron en el desierto, a pesar de ser hijos malcriados como nosotros. A pesar que nos portamos mal, el Señor nos tiene con vida. Usted y yo saben que le fallamos al Señor. Mis hijos pueden fallarme a mí o pueden desobedecer en algo, pero yo no por eso dejo de darles de comer, porque son mis hijos, los amo. Me pueden molestar, sí, pero son mis hijos. Y el Señor hace igual con nosotros, hermano. Usted lo veo bien ahorita desde aquí. Lo veo bien peinado, lo veo bien comido. Varios se ven bastante comidos. Gloria a Dios, amén. Y es porque el Señor ha tenido misericordia hasta el día de hoy. Y hermano, pero al menos el pueblo de Israel vino, reconoció su error y pide ayuda. Reconoció su error, eso me gusta. En el versículo 7 dice: hemos pecado al hablar contra el Señor y contra ti. Al menos reconocían que habían fallado. Y nosotros somos a veces tan testarudos que estamos mal, nos están mordiendo las serpientes, ya estamos bien envenenados y no queremos reconocer en qué estamos fallando. Y nosotros sabemos, hermano, pero no queremos decir o no queremos reconocer el porqué. Es como cuando llegamos al médico y nos dicen: mire, los niveles de azúcar suyos no bajan. No sé por qué será, doctor. ¿Por qué? Porque está comiendo mal. Hermanos, versículo 8. Dios manda un antídoto. Hay una esperanza de un antídoto. Y me llama la atención, hermanos, que ellos pidieron que le quitara las serpientes. En el versículo 7 dice al final: pide al Señor que quite las serpientes. ¿El Señor le quitó las serpientes? No. Pero sí les dio un antídoto. Un antídoto para que no murieran. Dios no les quita automáticamente el problema, pero sí les da una solución. El Señor puede quitarle el problema que usted tiene en esta mañana, pero probablemente no se lo quite aún. Todavía nos falta aprender. Pero sí nos da una solución, nos da un antídoto para que no muramos. Y hermano, este es un antídoto con mucha simbología. Versículo 8, entonces el Señor le dijo a Moisés: haz una figura de una serpiente venenosa y átala a un poste. Todos los que sean mordidos vivirán tan solo con mirar la serpiente. Hermano, es un antídoto con mucha simbología. ¿No le llama la atención por qué era una serpiente? ¿Por qué no pudo poner algo más? ¿Por qué no pudo poner un manto?
¿Por qué no pudieron poner cualquier otra cosa, una piedra, cualquier otro tipo de simbolismo? Las rocas se ocupaban mucho, una roca en alto y van a ver eso y van a ser sanados, o al menos no van a morir. Era un simbolismo de Jesús en la cruz, porque Jesús llevó todo el pecado en la cruz del Calvario. El Señor llevó todo lo malo, todos los venenos existentes, todos los venenos, todos esos pecados, el Señor los llevó en la cruz del Calvario y era una forma de simbolismo. Y esto, hermano, era una posibilidad de salvación para aquellos que miraban hacia la serpiente, que estaba hacia esa señal, con fe y con obediencia. Con fe y con obediencia. Más de alguno, esto es lo que yo me imagino, que más de alguno fue picado y no quiso ver por orgullo. A veces nosotros somos así. Tenemos la solución, sabemos que la solución está en buscar a nuestro Padre de regreso y estamos ahí de tercos, de testarudos, hermanos. Este, hermano, es una representación de la muerte de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Es una representación de todo el pecado de la humanidad que Él iba a llevar ese día. Yo quiero que vayamos a Juan 3:14, del 14 al 16. Y, hermanos, podemos ver cómo Jesús hace referencia a ese momento. Si alguien lo pudiera leer, tal vez pudieran activar un micrófono. Lo agradecería mucho. Amén. ¿Quién lo tiene, hermanos? Amén. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Amén. Sí, versículo 15, hermano. Y 16. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gracias, hermano. Y dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Mismo Jesús hace referencia a ese momento. Vemos cómo Él confirma ese simbolismo. Y, hermano, es importante resaltar que el antídoto para ese momento no era la serpiente, sino que la salvación y la sanidad venía de parte del Padre, venía de parte de Dios. El hecho de ver a la serpiente, hermano, era una forma de humillación, era una forma de búsqueda de esperanza, era una forma de reconocer que solos estaban perdidos. ¿Qué esperanza tenían ellos? Ninguna. ¿Qué tipo de antídoto ellos iban a tener químico? No hay. Ahora alguien puede sobrevivir dependiendo de la cantidad del veneno que la serpiente haya puesto en la persona que mordió, puede sobrevivir, pero en aquel tiempo, ¿cómo, hermanos? No había ninguna opción. No había ningún tipo de antídoto. El único antídoto que ellos podían tener era el que venía de parte de Dios. Y dice en Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos, todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. La única solución a nuestros problemas, a nuestros venenos, el único antídoto es Dios. Y es una invitación para que todos, hermanos, volvamos nuestra vista a nuestro Salvador, al autor y consumador de la fe. Aquel que llevó todos nuestros pecados en la cruz del Calvario. Aquel que fue inmolado en la cruz del Calvario. Ya hemos hablado, hemos dado detalles sobre cómo pudo haber sido la crucifixión de nuestro Señor. Aquel. Jesús es el antídoto por excelencia. Y en Juan 1:29 dice, se lo leo por cuestión de tiempo, dice, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Romanos 6 y 7 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Hermanos, Jesús es el antídoto al viejo hombre, a nuestro viejo hombre. ¿Cuántos tienen un viejo hombre o una vieja mujer?
Se entiende que hombre como toda la humanidad, amén. El viejo hombre está enterrado, pero si nosotros no buscamos el antídoto, ese veneno va a volver. Muchos dicen de que la carne tiene memoria, dicen unos. Por su infinita misericordia del Señor, nosotros ya no tenemos la misma práctica que antes hacíamos. Pero en cualquier momento, si nosotros no tenemos esa dosis de antídoto de nuestro Señor Jesucristo, podemos volver a caer en esos errores que nosotros cometíamos antes. Y a veces nosotros pensamos que el mal está afuera, pero a veces el mal viene de adentro, de las malas intenciones de nuestro corazón, de nuestra carnalidad, de la concupiscencia. De ahí viene, hermanos. Y el Señor nos da ese antídoto. Cuesta controlar al viejo hombre. Cuesta controlar a nuestros deseos carnales. ¿O no, hermanos? Claro que sí, cuesta. Pero el antídoto por excelencia es nuestro Señor Jesucristo. Jesús es el antídoto, hermano, para la muerte espiritual. Juan 11:25, ¿quién no sabe de memoria? ¿Quién no puede leer? ¿Alguien puede leerlo, por favor? Juan 11:25. Amén. Amén. Con el micrófono, hermana. Gracias. Gracias. Amén. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El antídoto, gracias hermana, a la muerte espiritual, ¿quién es? Cristo. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Hasta es nuestro antídoto para la muerte, hermano. Dicen que para todo hay solución, dicen, menos para la muerte. Hermanos, hay solución para la muerte, hay un antídoto para eso. Si nosotros buscamos en vida debemos de buscar a nuestro Salvador. Amén. Antídoto para la condenación, Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo. No es el objetivo eso de condenar al mundo. Él vino para que, dice la segunda parte de Juan 3:17, sino para que el mundo sea salvo por Él. Él es el antídoto para la condenación, hermanos. Y esto me gusta, hermano, que también Jesús es nuestro antídoto para la opresión y la esclavitud. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Yo quiero ser libre, hermano. ¿Cuántos pasaron esclavos por muchos años? Jesús es el antídoto. Jesús es el antídoto. Y hermanos, como yo le mencionaba, a mí me gustaría decirle, garantizarle que las serpientes se irán. El Señor lo puede hacer, las puede alejar, por supuesto que sí. Pero la promesa es que hay un antídoto. La promesa del Señor es que vamos a encontrar paz en la tormenta. Nosotros no estamos exentos de los problemas en esta vida. No estamos exentos de tener que nos llegue una enfermedad terminal. No estamos exentos. No estamos exentos que podamos perder nuestras casas. No estamos exentos que podamos perder a nuestros seres queridos. Para nada, hermano. No estamos exentos que de un día para otro nuestros familiares vayan a faltar, que nos vayan a despedir del trabajo, que nuestra fuente de ingreso principal se acabe, se cierre un día. No estamos exentos. Pero lo que sí tenemos es esperanza de tener paz. Dice Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Hermano, los problemas van a estar ahí. A veces los podemos evitar si tratamos de vivir conforme a la palabra del Señor. Si somos sabios en nuestras decisiones, podemos evitarnos muchos problemas. Pero hay muchos problemas que no podemos evitarnos. Pero el Señor puede poner paz en ese momento de tribulación. Paz en ese momento que nos muerdan las serpientes. Tenemos el antídoto. Recuerde ver al Salvador. Amén. Y hermano, lo más importante de todo esto, yo quiero que el Señor ponga en orden mi vida. ¿Cuántos quieren que el Señor ponga en orden su vida y sus familias? Por supuesto. Yo quiero que el Señor aleje todas las serpientes que andan merodeando y me quieren morder. Yo quiero que las aleje, hermano. Pero el mayor antídoto y lo más importante es que el Señor libre nuestras almas. Porque esto algún día se va a quedar, hermano. Un día vamos a hacer abono para flores y para árboles. ¿Sí? Pero hay una vida.
Hay una vida más allá de la muerte. Y el Señor es el antídoto para eso. Nunca se nos olvide, hermanos, que el verdadero antídoto es nuestro Señor Jesucristo. La serpiente no era la fuente del poder, ni de la sanidad, ni de salvación. Era tan solo un medio. Era un simbolismo. Y hermano, el predicador no es la fuente del poder. El pastor no es la fuente del poder. El evangelista no es la fuente del poder. El salmista no es la fuente del poder. Es tan solo un medio que Dios usa para bendecir a su pueblo. Es un medio que el Señor usa para bendecir su vida y la mía. Jamás, y esto que nunca se nos olvide, jamás vayamos a idolatrar al medio. Jamás vayamos a idolatrar a un hombre. Porque así como Aarón murió, que era el sumo sacerdote, al morir él, su hijo tomó posesión. Hasta le cambiaron las vestiduras. Lo acabamos de leer eso, hermanos. A pesar que el hombre, que el líder, que quien sea muera, el Señor siempre va a levantar a otro para que siga bendiciendo a su pueblo. A pesar que Aarón murió y Moisés murió y todos los demás hombres murieron, el Señor sigue bendiciendo a su pueblo. Jamás, hermano, vaya a poner su vista o su confianza en el hombre. Que así como usted y yo, su líder, su referente, porque hay muchos que toman de referentes a veces hasta líderes de diferentes denominaciones. Pueden tener muchas virtudes los líderes, que Dios los bendiga. El Señor ha levantado muchos predicadores. En las redes podemos ver a muchos predicadores, que Dios los guarde. Pero Él no es la fuente del poder. Y solo porque el hecho que alguno de estos líderes por A o B motivo empiece a actuar mal, no por eso yo voy a bajar mi mirada, porque mi mirada está puesta en Dios. Amén. Y hermanos, el Señor nos conoce tan bien. Y por cuestiones de tiempo se lo dejo de tarea, hermanos, que lea en su casa segundo libro de Reyes 18, el 1 al 4. El pueblo de Israel, al pasar de los años, empezó a venerar a ese simbolismo. Ya no adoraban a Dios, a la fuente, al autor, no. Empezaron a adorar a la serpiente. Y eso lo puede leer, hermano, y si puede hacerlo, segundo Reyes 18, el 1 al 4. Cuando empezaron a derribar los lugares altos, también en un momento botaron ese simbolismo, botaron a la serpiente. Porque que nunca se nos olvide que era nada más un simbolismo, hermanos. Dios tuvo y ha tenido misericordia de su pueblo, a pesar de que esa serpiente en algún punto, ese simbolismo fue derrocado, fue botado, el Señor siempre tuvo cuidado de ellos. Dios sigue bendiciendo a su pueblo a pesar que las personas pasen, hermano. Para terminar quiero que alguien me ayude a leerlo. Vamos a ir a Hebreos 12:2. Hebreos 12:2, hermano. Amén, Manuel Mer. Dice: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gracias, hermano. Puestos los ojos ¿en quién? En Jesús. No en ningún hombre. El autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Yo sé que el Señor, a través de cuando yo estaba hablando en esta mañana, ha mostrado ciertos venenos con los cuales estamos luchando. Es duro esto de la desintegración familiar, hermano. Es duro. El enemigo quiere separar hogares, quiere separar parejas, matrimonios, porque si las parejas son separadas, los hijos empiezan a sufrir. El plan de Dios es que todos estemos juntos. Y hermano, yo no sé qué tipo de veneno esté pasando en esta, o qué veneno lo está atormentando a usted, qué es lo que lo está mareando, qué es lo que lo hace ver borroso. Usted sabrá qué situaciones son lo que lo empieza a bajar su salud, nuestra salud mental, qué es lo que nos quita la paz. A veces la incertidumbre puede ser un veneno.
No sé qué tipo de enfermedades puedan estar pasando en su familia. Sea cual sea, hermano, eso, no es mi intención empezar a listar todos los venenos que pueden haber. Diferentes tipos de venenos pueden atacarlo. Lo que yo quiero que nos llevemos en esta mañana, hermano, es que hay un antídoto. Jesucristo, el antídoto por excelencia. Solo basta que nos humillemos, que a veces esos venenos han llegado por culpa nuestra, porque nosotros hemos actuado mal. Hermano, es un buen momento para que nosotros reconozcamos y digamos: Señor, yo sé que he fallado. Yo sé que he fallado y yo reconozco que no he actuado bien, pero en esta mañana yo te pongo estas picaduras en tus manos. Este veneno que está mareando a mi familia, este veneno que nos está atacando a mi familia, te lo ponemos en nuestras manos. Pero hermano, es necesario que hoy nos humillemos delante del Padre y que veamos al autor y consumador de la fe, poniendo nuestra mirada en Jesús, no en ningún hombre, sino que en Jesús. Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta mañana.